El legendario clan de los Ochoa fue uno de los más mencionados dentro del AMPA colombiano durante la época dorada del narcotráfico. Junto a Pablo fueron pioneros en la conformación del Cartel de Medellín. En este video te relataré la historia de estos tres hermanos, quienes dejaron una marca imborrable en la historia de nuestro país. Esto es Relatos Reales. Suscríbete y dale me gusta. Los hermanos Ochoa eran hijos del reconocido caballista Fabio Ochoa, un hombre corpulento cuya familia llevaba más de 100 años dedicada a la cría de caballos. El iniciador de esta tradición fue el abuelo Abelardo Ochoa, quien a comienzos del siglo XX logró amasar una fortuna vendiendo listones para las vías férreas. Abelardo envió a uno de sus hijos a estudiar veterinaria a Francia y un año después viajó personalmente a seleccionar animales de distintas especies con el fin de mejorar la raza colombiana. El éxito de este proceso de mejoramiento genético con ejemplares europeos llevó a que el Estado colombiano le otorgara a Abelardo Ochoa en 1927 la medalla Cruz de Boyacá. Ya en los años 70, don Fabio, hijo de Abelardo, era propietario de un estadero llamado Las Margaritas, ubicado cerca a la Feria del Ganado, donde trabajaban su esposa e hijos. A este lugar asistían los sectores más adinerados de Medellín, aficionados a los caballos, junto a numerosos contrabandistas y delincuentes de alta alcurnia que se movían allí sin mayores inconvenientes. Jorge, uno de los hermanos Ochoa, agobiado por las deudas, viajó a Miami, donde empezó a trabajar en una fábrica de madera. Allí un profesor le pidió cocaína, por lo que Jorge Luis la compró a traficantes colombianos en Miami y obtuvo su primera comisión. Con el tiempo entendió que las mayores ganancias estaban en llevar la droga directamente desde Colombia, por lo que decidió involucrar a sus dos hermanos en el lucrativo negocio, dando origen al llamado Clan Ochoa. Posteriormente conocieron a Pablo y en 1978 decidieron fundar el Cartel de Medellín. Se convirtieron en algunos de los hombres más ricos de Colombia, mientras mantenían la fachada de caballistas hacendados y exitosos comerciantes. Jorge Luis Ochoa dejó los estudios a temprana edad y comenzó a trabajar en labores rurales y en la crianza de caballos. Más adelante emigró a Estados Unidos y en pocos años organizó personalmente las rutas para el envío de cocaína desde Colombia, aprovechando que en ese momento el mercado ilegal estaba dominado casi exclusivamente por la marihuana. En noviembre de 1984 fue capturado en España junto a Gilberto Rodríguez Orejuela, capo del cartel de Cali, y permaneció detenido allí hasta julio de 1986. Posteriormente fue extraditado a Bogotá, aunque también era solicitado por un tribunal de Florida, acusado de haber ingresado 680 kilogramos de cocaína a Estados Unidos vía Nicaragua en junio de 1984. Ya en Colombia, donde no pesaba sobre él ninguna acusación formal por narcotráfico, fue juzgado y condenado a una pena mínima por la importación ilegal de toros de lidia. Obtuvo la libertad condicional con la obligación de presentarse periódicamente ante un juzgado, algo que cumplió. El 22 de noviembre de 1987 fue capturado nuevamente en un retén policial en el municipio de Palmira y recluido en la cárcel Picota de Bogotá, donde se escapó mediante una orden de libertad falsa. Con la llegada de César Gaviria a la presidencia, se expidió un decreto que garantizaba la no extradición a Estados Unidos, reducción de penas y juicios en Colombia para quienes se entregaran voluntariamente. Jorge Luis Ochoa se acogió a este beneficio y se presentó ante las autoridades antes del 15 de enero de 1991. Quedó en libertad en el 96, luego de que su condena se redujera de 8 a 5 años. Jorge fue el más influyente de los Ochoa y durante un tiempo ocupó el segundo lugar de importancia dentro del cartel. Sus decisiones y opiniones tenían un peso determinante en la organización y en el accionar de los extraditables. Para mí, de todos los grandes capos de esa época, fue quien salió mejor librado. Cumplió una condena corta en una prisión donde no corría peligro alguno, pues su dinero y poder le garantizaban respeto incluso tras las rejas. Pagó a su manera por los crímenes cometidos,
aunque se le señala de haber participado y avalado los magnicidios ejecutados por Pablo. Actualmente se dedica a la compra y venta de ganado, siendo el único gran capo que no está preso ni muerto, y disfruta de los millones de dólares obtenidos del narcotráfico. Juan David Ochoa, por su parte, fue enviado a Estados Unidos por su padre para adquirir caballos de paso fino, pero terminó involucrándose en la introducción de 550 kilos de cocaína a territorio estadounidense a través de Florida, mediante una red conocida como La Mina. Las funciones dentro de la red se repartían según las habilidades de cada hermano. Juan David marcaba el rumbo y la estrategia, Fabio organizaba las operaciones y Jorge Luis establecía los contactos. Tras comprobarse su participación activa en el cartel de Medellín, Juan David fue condenado por la justicia colombiana. Su pena fue reducida de manera considerable al acogerse a los beneficios legales derivados de una ley promovida por César Gaviria Trujillo, por lo que cumplió apenas 5 años de prisión, una condena que no guardaba proporción con la gravedad de los delitos y que además lo libró de la extradición a Estados Unidos. Según personas cercanas al clan Ochoa, muchas de las acusaciones contra Juan David eran exageradas, pues era el menos comprometido en los hechos que se les atribuían. Juan falleció en libertad por causas naturales el 25 de julio de 2013, a causa de un paro cardíaco, según consta en el acta de defunción redactada en la clínica de su ciudad natal. Fabio, el menor de los Ochoa, era el más apasionado por los caballos, por lo que permanecía la mayor parte del tiempo en el estadero. Gracias a su habilidad como chalán, se ganaba la amistad de la mayoría de los visitantes, aunque quienes lo trataban con mayor frecuencia eran los contrabandistas. A través de estos contactos consiguió medio kilo de cocaína y con ayuda de su cuñado Alonso Cárdenas y un amigo del barrio organizó su envío. La droga fue empacada en el tacón y la suela de unos zapatos y un amigo de la familia se encargó de transportarla hasta Miami. Cuando Fabio decidió someterse a la justicia en diciembre de 1990, Kiko Moncada lo buscó para advertirle que si se entregaba lo asesinaría. Ese mismo día algunos familiares intentaron disuadirlo por los riesgos que enfrentaba, pero ni las amenazas ni el miedo lo hicieron desistir. Fabio había escrito una carta al ministro de Justicia en la que le pedía garantías de no ser extraditado y un trato justo, y se entregó. Su decisión se basaba en un argumento claro. Sabía que no lo buscaban para arrestarlo, sino para matarlo, y vio en los decretos del gobierno de Gaviria una oportunidad única. Marta Luz Hurtado, directora de Instrucción Criminal de Medellín, recogió personalmente a los 3 hermanos Ochoa en distintos momentos y lugares. Fueron recluidos en las cárceles de máxima seguridad de Itagüí, donde se dedicaron a fabricar artesanías de cuero y a actuar como intermediarios claves para la entrega de Pablo. El 17 de septiembre de 1996, Fabio quedó en libertad tras cumplir una condena de apenas 5 años y 9 meses. 3 años después fue capturado nuevamente en una operación conjunta del gobierno colombiano y la CIA. Durante un año, las autoridades le habían seguido la pista al cartel, considerándolo el más poderoso tras la caída del cartel de Cali. Este grupo movía cerca de 30 toneladas de cocaína al mes. La captura de Fabio sorprendió a muchos, pues aparentemente vivía una vida tranquila y alejada del mundo criminal. El gobierno estadounidense lo acusó de ser responsable del ingreso de cocaína a su territorio entre 1997 y 1999, además de señalarlo como un enlace entre su organización y el llamado Cartel del Milenio en México. El menor de los Ochoa fue extraditado a Estados Unidos el 8 de septiembre de 2001. Tras ser hallado culpable, fue condenado a 30 años de prisión por conspiración y distribución de drogas en el país. Los hermanos Ochoa, pese a su enorme relevancia en el narcotráfico, no incursionaron directamente en la política ni desarrollaron grandes estructuras militares. Más allá de su fama como caballistas, también fueron conocidos como grandes terratenientes. Nunca se les consideró los más violentos, pero sentaron las bases de lo que luego sería el paramilitarismo. El 12 de noviembre de 1981, Marta Nieves Ochoa Vázquez, de 26 años, salía de clases de la Universidad de Antioquia
cuando fue interceptada por varios hombres que la obligaron a subir a un vehículo. Los secuestradores pertenecían al M-19, la guerrilla con mayor presencia urbana en ese momento, y exigían $1,2 millones en la época por su liberación. Para entonces, el aumento de secuestros, robo de ganado y extorsiones había generado un profundo malestar entre terratenientes y ganaderos. El secuestro de Marta fue el detonante para que ese conflicto se sumara a un actor más poderoso: los narcotraficantes. El 1 de diciembre de 1981, los hermanos Ochoa convocaron una reunión urgente en el Hotel Intercontinental de Medellín, a la que asistieron 223 personas para definir cómo enfrentarían a la insurgencia. Ese día, cada narcotraficante aportó $640 y 10 hombres para conformar un ejército privado de 2.230 armados, conocidos como el MAS, siglas de muerte a secuestradores. El objetivo era asesinar a cualquier persona vinculada o sospechosa de colaborar con la guerrilla. Tras 92 días de cautiverio, Marta fue liberada por el grupo subversivo. Algunos sostienen que no se pagó rescate alguno, mientras otros afirman que el M-19 sí recibió la suma exigida. Lo cierto es que este episodio marcó profundamente a la familia Ochoa y que, para lograr su liberación, desataron una fuerza que durante décadas atormentaría a Colombia: el paramilitarismo. El clan Ochoa quedó registrado como uno de los más poderosos del país, temidos y respetados por muchos, y tratados incluso con afecto por el propio Pablo